A ver. Doctor, ¿puedo hacerle una consulta? Claro, sí. Solamente para tener claro qué horario vamos a manejar o lo dirá al final. ¿Pensaba manejar como el mismo de la vez pasada o quieren manejar otro horario y quieren hacer alguna adecuación? Y también, de hecho, porque como hoy esperamos la clase a las 5 y fue hasta las 7, entonces no nos imaginamos, había varios que estaban ya conectados a las... Bueno, todos estábamos listos, de hecho, a las 5, ¿verdad? A las 5, correcto. Entonces no sabemos cómo si van a haber algunos cambios. Pues no, nada más hoy porque fue la primera clase, entonces por eso fue un poco más tarde. Pero ya mañana, si quieren, ya nos vemos a las 5 y si quieren ya mañana que sea usual, ¿no? Nos vemos como a las 5 y ya terminamos a lo más como a las 9, ¿no? 9:30 tal vez, para que no sea tan noche. O sea que nos vamos a ver 3 días, jueves, viernes y sábado, o solo jueves y viernes. Pues yo esperaría que nos viéramos jueves, viernes y sábado. Ajá. Si quieren si quieren estos días sí nos vemos como completos, esta y la próxima semana. Y luego la otra, el viernes, que es el día que luego muchos quieren tomar como un poco libre, nos vemos lo usamos para dudas y cosas, ¿no? Entonces va a ser jueves, viernes y sábado de 5 a 9. Sí, ¿va? Gracias. Entonces, a ver, entonces voy a terminar esta idea y ya si quieren ya nos vemos mañana, ¿va? Listo. Ya no es mucho. A ver, entonces ahora nada más para terminar esto, ya es la última, entonces mañana seguimos con las ideas, pero esta idea está buena, entonces sí quisiera como terminarla, ¿no? Análisis de distractores. Entonces tenemos estas 4 opciones de respuesta, A, B, C y D. Ahora, de aquí quisiera preguntarles qué pensaron de este análisis de distractor. Sí, ¿cómo lo validarían? ¿Cómo verían si es un buen distractor o no? Bueno, a mí se me haría pensar que entre más personas se acerquen a contestar con ese distractor, el ítem, podría ser bueno estar cumpliendo su función de distractor. No sé si estoy errada ahí. Sí, sí puede ser. ¿Qué más? A ver. ¿Qué más Bueno, podrían hacer? yo pensaría valorarlo como valoramos el pasado, para ver si en este caso, a ver si los que les fue mal en la prueba en general contestaron esa pregunta. Entonces quiere decir que ellos sí les funcionó como distractor, aceptaron ese como el distractor como una pregunta correcta. Ok, entonces, ¿qué harías exactamente? Aquí. ¿Qué Es, calcularías? bueno, ver cuántos de a los que les fue mal en general en la prueba contestaron esa pregunta. Similar a la que discriminaba inversamente. Solo que valorando esto, que los que les fue mal contestaron ese distractor. Va. Dale, sí, suena muy bien, ¿no? Julio, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, ¿no? O sea, la idea es, pues ya ya sabemos cómo valorar los ítems. Pues ya sabemos qué es lo mejor y qué es lo que no está tan bueno, ¿no? Entonces, una forma es la discriminación. Entonces, yo lo que quiero es que este ítem sí esté ayudándome a que los estudiantes o las personas que no están tan cerca del constructo, que esa opción de respuesta que es un distractor,
realmente esté de este lado, ¿no? O sea, que sí me esté distrayendo a todos los que saben menos, incluso a todos los que no saben tanto, pero a los que sí saben mucho, que no me los esté distrayendo tanto, ¿no? Porque quiero que estos pues sí sepan. Entonces, una es hacer un análisis de discriminación, ¿no? Entonces, eso sí, muy bien. ¿Qué otra cosa podemos hacer aparte de la discriminación? Entonces, podemos reciclar las ideas, realmente. O sea, podemos ver esto y sacar lo mismo, ¿no? El parámetro de respuesta correcta. Entonces, podemos sacar las respuestas correctas. Entonces, podemos sacar el porcentaje pero aquí ya no son de respuestas correctas, ¿no? Entonces, serían de respuestas nada más. Entonces, podemos sacar el porcentaje de las personas que contestaron el A y la discriminación, ¿no? O sea, si ¿cómo está aportándose la discriminación de los que contestaron el a partir del resultado final, como decía su compañero Julio, ¿no? Y esto lo puedo hacer para todas. Y pues para esta opción la voy a quitar porque esta es la correcta. Entonces ya tengo un análisis específico, ¿no? Y para estas, entonces, ¿qué pasa cuando veo los porcentajes de respuesta? Por ejemplo, vamos a ver un caso particular ¿no? Esta pregunta 1. ¿Qué pasaría si a esta pregunta, a la opción de respuesta A, nadie la contesta? La B, el 70% de los que como nada más el 25% la contestó bien, el 70% eligió la B y el otro 5% eligió la D. Entonces, ¿qué sé? Que todos estos me contestaron la pregunta bien porque eligieron la opción de respuesta correcta. Los otros son distractores. Entonces, este es distractor, distractor y distractor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué puedo decir de este distractor que nadie lo contestó? Nadie lo eligió. ¿Qué podrían decir de él? No pareciera ser tan buen distractor porque no distrae. Así es, no cumple su función de distractor. Exacto, no distrae a nadie porque todos los que lo vieron dijeron, está obvio, no es la respuesta, entonces no vale de distractor. ¿Qué pasa con este distractor? El de la B. ¿Qué pasa con él? A ver, si quieren antes de... Bueno, Pues hacia adelante. lo contrario, doctor, disculpe. ¿Verdad? Si uno no cumple la función porque nadie lo escogió, el otro que lo escogió bastante, quiere decir que sí se puede considerar un buen distractor. Es Entonces más, sí cumple, ¿no? Sí distrae. Sí, dime. perdón, es más, me daría incluso a veces la impresión de que no solo distrae, sino que es demasiado fuerte porque tal vez podría distraer incluso a los que sí saben. Así. Es muy fuerte, ¿no? Es un atractor, ¿no? O sea, trae todas las distracciones, casi están aquí, ¿no? De hecho, tiene más porcentajes que los que están acá. Entonces, ojo, ¿no? Aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Entonces, como bien lo dijo su compañero, está también muy fuerte este distractor. Entonces, este es candidato a que yo revise qué tanto discrimina, ¿no? Por eso tengo dos formas al menos de analizar los distractores. La respuesta correcta y la discriminación, perdón, la porcentaje de personas que lo seleccionaron como respuesta y la discriminación que me generaría el que seleccionen esta como distractor, ¿no? Como respuesta. Entonces tengo esto. Y ahora este de aquí, ¿qué pasa con él? ¿Qué me pueden decir de este distractor, el D? ¿Es un buen distractor? ¿Es un mal distractor? ¿Es un distractor sospechoso? ¿Cómo está?
Doctor, a mí me gustaría saber si hay como alguna ley, reglamentación que nos pueda decir realmente si es o que en qué porcentaje deberían dar un distractor, porque pues siguiendo los ejemplos que hemos estado haciendo, pues es un porcentaje bien bajo. Entonces, podría decir que no es un buen distractor, me parece a mí, porque es bien bajo, pues el 5%. Pero no sé si existe alguna ley en psicometría o alguna regla que nos diga en porcentajes. Sí, o sea, todo esto lo vamos a ver, ¿no? De hecho, todos los ejemplos que quiero, que quiero ponerles, o sea, son sencillos y los que les estoy marcando aquí son los que en realidad sí son como reglas, o sea, que no solo es como una intuición que ahorita tienen, sino como que son mediciones que se hacen. Entonces, si se fijan, realmente nada lo estamos viendo como formal, ¿no? No, o sea, todo está como muy, ¿cómo se llama? Muy general, muy intuitivo, porque es la idea de esta clase ahorita, ¿no? Primero solo es entender la idea, o sea, lo que quiero es que ustedes entiendan el concepto de la forma más natural posible, es decir, sin meternos con tanta regla, con tanta formalidad ni nada, solo es entender la idea. Porque si ustedes, o sea, para mí ya es como 20, o sea, es como un ganar increíble el que ustedes entiendan qué significa cada cosa. Ya después operar cada cosa y decirles, bueno, la verdad es que la fórmula correcta de esta es primero sumar, luego restar y luego dividir y luego multiplicar por 100. Eso ya es otra cosa, ¿no? Porque eso ya es como la operatividad de cómo se saca el valor. Lo importante es que cuando vean el valor, sepan decir qué es ese valor. Entonces, o sea, si yo les digo, pues fíjense que este distractor se saca así, y si está arriba de 70 es bueno, si está entre 50 y 70 es regular, y si está menos de 50 es malo. Entonces, es una regla y entonces ustedes se la tienen que aprender de memoria y pues sabemos que todo lo que se aprende de memoria no es aprendérselo, no es memorizarlo. Entonces, mañana lo olvidan y ya olvidaron la clase entera. Entonces, lo que quiero es que ustedes entiendan qué es cada cosa y ya después vemos lo demás, ¿no? Primero es entender, solo entiendan qué estamos haciendo y vean que en realidad todo esto de psicometría es como súper intuitivo. O sea, si vieron todas estas ideas, en realidad suenan como muy lógicas. Son muy lógicas, ¿no? O sea, es como, pues sí, obvio, saca el porcentaje de respuestas correctas. Sí, lo mejor sería que veas como qué tanto están los distractores, quiero que ver cuánta gente está ahí, todas estas cosas, ¿no? Entonces, esta es la idea. A todo esto que es como las ideas se les llama teoría clásica. Después toda esta teoría se complica y ya no son fórmulas tan intuitivas aunque significan lo mismo. O sea, vamos a seguir sacando lo mismo pero de una forma un poco diferente. Porque ya es con métodos estadísticos un poco más robustos que solo hacer conteos como de estadística descriptiva. Pero para que no se me confundan en ese momento, necesito que ahorita se enfoquen solo en entender los conceptos. No se preocupen tanto por la regla o por la fórmula exacta, ¿no? Solo entiendan los conceptos y ya. Ya en la próxima semana nos preocupamos por toda la formalidad del mundo, ¿no? Ahorita solo intuición, solo para que lo entiendan y lo puedan leer. Incluso después de esto, si van y ven unos parámetros de teoría clásica, mi idea es que aunque no sepan exactamente qué es, tengan una idea, una noción precisa de qué dice, ¿no? O qué les está tratando de transmitir este porcentaje. Entonces, respondiendo ahí, es un mal distractor porque no discrimina. Exacto, ¿no? No es buen distractor, ¿no? No me separa la población. Entonces, es decir, no discrimina. Es una buena cosa, ¿no? Entonces, ¿qué esperaría de un buen distractor? ¿Cómo me gustaría que fuera un buen distractor? Por ejemplo, vamos a hacerlo en la pregunta 2. ¿Qué sería para mí un buen distractor? Bueno, primero que sean plausibles, ¿no? Que sean respuestas que podrían ser,
que tiene algo de razón de ser. No podrían ser distractores como muy alejados de la respuesta correcta. Entonces, un buen distractor debe de ser plausible, es decir, que debe estar cercano a ser la respuesta correcta, ¿no? O sea, que si me equivoco tantito, le di al valor al distractor. ¿Qué más es un buen distractor? ¿Cómo podemos decir, si este es buen distractor? Que visualmente tal vez no se diferencia mucho de la respuesta. Por así decir, en longitud o en estilo, por ejemplo, si todos son números decimales, que todos lo sean, o si todos son fracciones, o si todos son palabras que comienzan con cierta estructura, entonces que sigan un patrón. Ok, sí, eso muy bien, ¿no? O sea, esto espero, ¿no? Porque si, por ejemplo, si solo vemos colores, ¿no? Y yo tengo este distractor, lo tengo por alguna razón, lo estoy siendo demasiado exagerado, ¿no? Lo tengo marcado la respuesta en rojo y todas las demás las tengo en azul. Y esta es mi pregunta, ¿qué pasa? Pues lo que pasa es que yo visualmente, inmediatamente me fijo en la roja. ¿Por qué? No sé, pero es diferente a las demás. Sí. Puede estar Entonces, condicionando la respuesta. puede estar direccionando la respuesta. Entonces, capaz que yo tengo la duda y creo que es la B, pero como la primera está marcada de rojo, digo, ay no, por algo la marcaron de rojo, ¿no? O sea, por algo no es igual a las demás. Entonces, como por algo no es igual a los demás, lo selecciono como respuesta correcta. Pero no es porque la respuesta sea plausible, es porque visualmente resalta mucho. Y pasa lo mismo si fuera muy larga. O sea, si esta respuesta fuera muy larga, o sea, por ejemplo, imagínense que yo tuviera muchas veces aquí, ¿no? Entonces, esta respuesta es súper larga y todas estas respuestas son cortas. Entonces, igual, inmediatamente, visualmente, yo me voy a esta y digo, ¿por qué será que es más larga que las demás? Y entonces me va a llamar mucho la atención la A, pero no me va a llamar de nuevo porque sea plausible, me va a llamar porque visualmente resalta. Entonces sí espero que un buen distractor visualmente no resalte tanto, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más se les hace un buen distractor? ¿Qué debería de cumplir? Por ejemplo, en porcentaje de respuestas, ¿cómo creen que debería de ser un buen distractor? Tal vez no superior al 25%. Ok, sí, o sea, pensando, podríamos incluso decir, si todas las respuestas son más o menos 25, que no sea, ¿no? Entonces, no sea, pero lo estamos poniendo abajo, ¿verdad? No sea superior al 25%. Eso esperaría, dices, ¿no? Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, esta pregunta es muy difícil, ¿no? Entonces, si es muy difícil y que al final esta pregunta la responda el 10% de la población, ¿no? La responde bien. Es difícil. Entonces, de alguna forma se me va a acomodar aquí el 90%. Entonces, que el porcentaje de 100, restándole la respuesta correcta, sea alrededor de la tercera parte. Sí, eso sí, ¿no? Entonces, esa es una buena forma, ¿no? Que la cantidad, pero ¿por qué esa? Esa es una buena idea, pero puedes detallarla un poco más de por qué es una buena idea. ¿Por qué esa cantidad? Es decir, que entre los tres distractores sean igualmente plausibles, igualmente legibles, y que ninguno de los tres jale más que los otros dos.
¿Sí le entendieron todos los demás? Si lo que está diciendo es que si me sobra el 90% de la población, que este 90% está dividido en los otros 3 campos, más o menos en la misma proporción. ¿Para qué? Pues para que no me pase esto, ¿no? Que uno nadie lo peló, el otro, todo el mundo dijo, esta es la respuesta de veras, y el otro también casi nadie lo vio. Entonces, como quiero que los 3 sean igual de plausibles, esa es la cosa, quiero que sean igual de plausibles, no solo plausibles, sino más o menos igual de plausibles. Entonces, si este es 10%, yo esperaría que esto fuera más o menos. Entonces, aquí le voy a poner más o menos, tal cual, así, más o menos. Yo esperaría que esto fuera más o menos el 30%, ¿no? Y que esto fuera más o menos el 30 y esto fuera más o menos el 30. ¿Para qué? Pues para que las 3 opciones sean más o menos igual de plausibles. Entonces, esto es un distractor ideal. ¿Va? Y la otra también es que, bueno, sí, eso ya está con los plausibles, pero que no sea, que la respuesta no se dé por descarte, ¿no? Sí, no sé si alguna vez en la vida, por ejemplo, yo cuando aquí hacen examen para ingresar para pasar de sexto a séptimo. De sexto grado a séptimo grado, ¿no? Como de la primaria a la secundaria, hacen un examen como de admisión. Entonces yo me acuerdo que me mandaron a uno de estos cursos de cómo presentar el examen, que nos daban cursos de conocimientos y esas cosas, pero nos daban uno de técnicas para pasar un examen de opción múltiple. Y servían. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta la pregunta que les hacía hace rato, ¿no? Frutas. ¿Cuáles son frutas? Y entonces supongamos que vuelvo a tener palta, que tengo zanahoria, que tengo pepino y que tengo apio, ¿no? Entonces yo no sé la respuesta correcta porque porque palta no sé qué es. Entonces, como no sé qué es palta, pues no sé la respuesta correcta. Pero sé que no es apio porque apio sí es una verdura. Sé que no es pepino porque pepino es una verdura. Y sé que zanahoria no es fruta porque es una verdura. Entonces, yo no sé qué es palta ni sabía que era una fruta. Pero es esta porque sé que las demás no son. Entonces, todas las respuestas, los distractores, no deben de ser fácilmente descartables. Este es un ejemplo muy burdo, pero puede haber distractores que sean plausibles, pero que son fácilmente descartables. Entonces, que alguien que no sabe, pero sabe qué es lo demás, lo pueda responder. No es como si preguntáramos, por ejemplo, capitales. Y entonces ponemos de muchos otros, o que dijera, no sé, ¿cuál es la capital de Honduras? Yo pusiera aquí nombres de países y solo uno de una ciudad en Honduras. Entonces yo diría, pues no es porque es un país, no es porque es un país, no es porque es un país, entonces debe ser esto. Entonces, pues debo de poner cosas que no sean tan descartables. Otra cosa, doctor, es que no podemos repetir distractores. A veces no se ve a simple vista la repetición, no sé, en matemáticas, porque de alguna manera yo le podría decir si una respuesta es 0.5 y la otra respuesta es 1 sobre 2, por ejemplo, que es el mismo número, por ejemplo. O si estuviéramos hablando de respuestas con palabras, tal vez yo podría decir que una de las respuestas es Holanda y la otra es Países Bajos, por ejemplo. Entonces nosotros, aunque no se vea a simple vista que está repetido, no podemos repetir distractores porque eso genera confusión probablemente en quien está contestando. Exacto, no puede haber dos distractores repetidos.
ni tan semejantes que parezcan repetidos, ¿no? O sea, no puedo poner, por ejemplo, cuáles son, esto en mi ejemplo de frutas, tal vez que ahora preguntara verduras, por ejemplo, y que en uno pusiera coco y en otro pusiera agua de coco. No son lo mismo, pero los dos son coco, ¿no? Entonces sé que no es una verdura porque si sé que coco no es verdura, agua de coco tampoco es verdura. Entonces no pueden ser ni iguales, ni tan iguales que parezcan el mismo. Entonces muy bien. Entonces, ¿hay algo más que deba cumplir un buen distractor? Entonces, si por el momento al menos son todas las ideas que tenemos de qué debe de cumplir un buen distractor, son las ideas que debo medir. Entonces, que sea plausible. Esto es algo que no puedo medir directamente con estadística, porque yo en estadística voy a ver todos los datos, ¿no? Y esto es algo de que lo voy a ver como en un análisis cualitativo, ¿no? O sea, lo debe de ver un experto, ¿no? Un experto en el tema debe decirme si la opción de respuesta es plausible o no. Y usualmente cuando hacen el ítem deben describir en el ítem por qué sí es plausible. Porque luego en matemáticas mucho se da que parece que ponen números al azar, ¿no? Así, ¿cuál es la respuesta de 5 por 2? Entonces ponen 9, 10, 11, 15 y 25. Entonces la idea es que no sean números al azar, sino que digan, bueno, el 9 puede ser porque pasa esto, el 10 puede ser porque pasa esto, el 11, el 15. Entonces debe haber una razón para que sea plausible, ¿no? Visualmente no resalte o se diferencie. También esto es un análisis cualitativo porque no lo puedes saber a menos de que lo veas, ¿no? La cantidad de respuestas sea más o menos la tercera parte de la población. Esto sí lo podemos ver, ¿no? Esto sí es cuanti. Que la respuesta no se dé por descarte. Esto también es cualitativo. Y no repetir distractores. Esto también es cualitativo, ¿no? Entonces, de estos buenos distractores, hasta ahorita solo tenemos esta. La cantidad de respuestas sea más o menos la tercera parte de los que contestan. Ahora, cuando estamos viendo cómo medir esto, uno de sus compañeros mencionó discriminación. Pero si se dan cuenta, aquí ninguna de estas me mide discriminación. Entonces, aquí todavía hay cualidades de un buen distractor que no estamos señalando. Son cualidades que nos faltan, ¿no? Saber cuáles son. Entonces, si quieren, para que igual no continuemos tan tarde la clase, pueden pensar que es un buen distractor y mañana lo vemos. Igual, les voy a subir a la plataforma ahorita un texto. Bueno, ya está en la plataforma, creo, nada más se los voy a marcar para que lo lean. Y mañana lo comentamos, ¿va? Profesor, perdón. Es que Sí. yo por asuntos laborales me tuve que incorporar un poquito más tarde hoy. Pero, ¿cómo quedó el horario del curso? Pues vamos a empezar a la hora normal, o sea, a las 5. Ajá. Y la idea sería acabar como a las 9, ¿no? Con un ratito de descanso en la mitad. ¿Y va a ser de jueves, viernes y sábado o qué días estamos? Pues yo esperaría que fuera jueves, viernes y sábado. O sea, si ustedes quieren hacer alguna modificación, la podemos hacer. Entonces, si ¿Sábado quieren, también a esa hora, profesor? pues la vez pasada nos vimos en la mañana. No sé si quieren preservarlo. O sea, yo preferiría que fuera el sábado en la tarde, pero no sé, ustedes díganme si quieren vernos más temprano o quieren pensarlo y lo discutimos mañana. Que tal vez lo vemos mañana. Va, entonces piénsenlo y mañana vemos entre todos a qué hora les sirve más el sábado, ¿va? Ok, gracias. Dale, pues. Entonces, nos vemos mañana. Dale. 10 Va. primero. Feliz Bien, noche. gracias. Feliz Hasta noche. luego.